Muy bien, en primer lugar vamos a revisar los textos continuos y lo vamos a hacer directamente desde la fuente de información. Vamos a ver qué es lo que dice el DEMRE en el temario sobre los textos continuos. El DEMRE dice que los textos continuos deben ser leídos en un orden secuencial, es decir, siguiendo una secuencia, y están compuestos por una serie de oraciones que se organizan en párrafos, donde tales párrafos pueden hallarse insertos en otras estructuras mayores. En el fondo, hasta ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo el DEMRE? Nos está diciendo que un texto continuo organiza su información de una manera secuencial. Cuando tenemos una secuencia, claramente que hay una idea primero que las otras, van siguiendo ese orden. No están todas al mismo tiempo juntas, sino que están secuenciadas, ordenadas de esa forma. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, esa es la primera idea que tienes que tener muy clara sobre un texto continuo, ¿ya? Que sigue una secuencia. Y además que esas ideas son oraciones, tú ya sabes, ¿verdad? Que las oraciones las reconocemos por que hay puntos seguidos, y el conjunto de esas oraciones a su vez se construyen en párrafos. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un texto continuo, lo que tenemos básicamente es la prosa, lo que normalmente estamos acostumbrados a leer en el colegio. En el colegio trabajamos siempre muchísimo más los textos continuos, es decir, el trabajo de esta forma en prosa que constituyen distintos párrafos y que a la vez ese párrafo, como dice el texto que acabamos de leer, se encuentra dentro de una estructura mucho más macro, ¿ya? Sigo leyendo entonces por aquí. Estos textos responden a la organización tradicional de los textos monomodales. ¿Qué significan los textos monomodales? El prefijo mono significa uno y modales viene de maneras, de formas. Por lo tanto, el texto continuo responde a una estructura tradicional, la que siempre vemos cuando un texto sigue una sola manera de organizar su información, o que utilizan un solo código semiótico, es decir, ¿recuerdas el código? Cuando teníamos una situación de enunciación, según Roman Jakobson, siempre tenían que estar los siguientes elementos: un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un contexto y un código, es decir, una forma en que se organiza la información para poder ser entregada. Si estamos hablando de este tipo de texto monomodal continuo, ese código suele ser el lingüístico, es decir, que el texto se organiza principalmente o únicamente a través del código lingüístico. Por lo tanto, se lee siguiendo solamente esa secuencia, esa lógica. Vamos a seguir leyendo. Dice: existe una disposición gráfica del código alfabético en que todo el contenido semántico depende exclusivamente de este código. Imagínate si este texto tuviera, además del código alfabético, totalmente lingüístico de las palabras, tuviese la presencia de otro código. Por ejemplo, el código de una imagen. ¿Qué pasaría en el caso de que tuviésemos que leer un texto que está compuesto por muchas imágenes? O que tuviese, por ejemplo, por ahí también esquemas, o que tuviese gráficos, o que tuviese una línea temporal. Te das cuenta que ahí recurriría a otras formas de organizar la información, a otros códigos para poder expresarse, que permitirían una lectura tal vez ya no tan secuencial y monomodal, sino que un poco más compleja o un poco más interactiva. Sigo leyendo. Además, este se presenta de forma lineal, ¿ya? Tal como los textos tradicionalmente impresos. ¿Cómo sería la lógica de leer un texto continuo? Sería que normalmente las personas comenzamos de izquierda a derecha y desde arriba
hacia abajo. Normalmente nosotros hemos heredado la cultura de Occidente para poder leer, por lo tanto lo hacemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Hay otras culturas que leen distinto, leen desde abajo hacia arriba o de derecha hacia izquierda. Entonces es una forma de acceder de manera secuencial a esa información. Ahora bien, es importante que se han hecho estudios e investigaciones de personas que están leyendo y que comprenden muy bien los textos y hacen estudios a nivel de los ojos, de cómo se mueven los ojos cuando van siguiendo el texto. Se enfocan solamente en las pupilas, ¿vale? Y han visto que las personas que tienen una muy buena comprensión lectora no es que vayan de todo el tiempo de arriba a abajo y de izquierda a derecha leyendo. Ay, me cuesta hacerlo, pero me entiendes, ¿no? Me mareé un poco. Sino que las personas muchas veces pueden hacer un escaneo del texto, leerlo rápidamente, revisar la estructura, y también que los lectores muy expertos o las lectoras muy expertas suelen volver a leer las líneas o saltárselas de manera muy rápida y luego volver a leerlas en un conjunto. O sea, tan lineal no es. La forma en la que se organiza la información, sí. La forma en que está organizada la información es completa y totalmente secuencial. No podría partir por esta idea acá arriba, porque esa idea en una secuencia, en un orden de coherencia y de cohesión, como propiedad básica del texto, tiene que estar después del otro párrafo. Pero la lectura que nosotros hacemos, la forma en que nosotros comenzamos tanto a decodificar como a comprender e interpretar el texto, no necesariamente va a ocurrir de la misma forma en que fue escrito. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien, eso sería entonces de los textos continuos. Y lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo concreto de este tipo de texto en el modelo de la PAES. El primer ejemplo que te traigo es el fragmento de la novela Martín Rivas del autor chileno Alberto Blest Gana. ¿Por qué este texto se trata de un texto continuo? Como podemos ver a simple vista, podemos identificar que se encuentra construido a partir de párrafos y en este caso es el fragmento de una novela, por lo tanto, del género narrativo. La idea principal del texto es contarnos, narrarnos o relatarnos las experiencias, las vivencias del protagonista, que en este caso es Martín Rivas, en el momento exacto en el que llega a la plaza, se acerca a la pileta y es abordado por un grupo de vendedores de zapatos. La única forma de comprender el cambio de actitud de los vendedores de zapatos es comenzando la lectura por donde sugiere el autor, es decir, por el comienzo, partiendo por el párrafo 1 para entender el contexto de la situación, del ambiente, de quienes se encuentran en la pileta, para luego entender, por ejemplo, que Martín se interesa en probarse los botines, no tiene dinero, dice que va a comprar en otro momento y por ende obtenemos esta actitud de los vendedores de zapatos. Se trataría de un texto continuo porque la información sigue esta secuencia y para poder comprender lo que el autor nos quiere expresar, tendríamos que comenzar leyendo desde el principio y movernos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para comprender la lectura. El segundo ejemplo que te traigo se trata de el fragmento del ensayo Vindicación del libro, escrito por Juan Manuel de Prada en el año 2000. Aquí sucede exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, es decir, a simple vista podemos reconocer una estructura continua que sería en este caso construida a partir de 4 párrafos y Juan Manuel de Prada ha decidido organizar las ideas de esta forma partiendo, por ejemplo, con las semejanzas que tiene el autor con Jean-Paul Sartre en el primer y segundo párrafos para contarnos esta conexión que tienen con los libros físicos, las bibliotecas, el libro como un amigo, como un acompañante, como un interlocutor muy valioso y ajeno a las contingencias del tiempo, ¿recuerdas? En este contexto es como aparece la opinión del autor respecto, por ejemplo, de la comunicación electrónica, del libro digital y por ende se produce lo que es la defensa o la vindicación del texto impreso. La forma de acceder a esta lectura es siguiendo una lectura continua, ya que el autor ha decidido organizar de esta forma las ideas, siguiendo esta jerarquización y por lo tanto la forma en que nosotros accedemos a la lectura corresponde también a una forma continua. Por último, en tercer lugar, el fragmento de la monografía, el lenguaje que nos identifica, escrita por Mabel Provost,
en la que nuevamente podemos reconocer la conformación del texto de forma continua a partir de los 7 párrafos que lo conforman. Y también la forma de estructurar la información, es decir, Mabel-Provost recuerda que comienza con una pregunta acerca de la identidad, haciendo un primer acercamiento muy macro, luego ya especificando o quedándose con el lenguaje y cómo este es uno de los tantos factores que tenemos para conformar nuestra identidad personal, nuestra identidad social. Sucede lo mismo que en los casos anteriores. Para poder conseguir el propósito comunicativo, Mabel-Provost decide ordenar las ideas siguiendo una idea secuencial, una idea continua. Por lo tanto, la forma en que nosotros vamos a poder entender completamente el texto y las intenciones de la autora es siguiendo el mismo orden. Sería muy complejo si en los 3 casos que yo te acabo de mostrar como ejemplos de textos continuos, tú decidieras ser rebelde, por ejemplo, y partir por el párrafo 4, después moverte al final, luego ir al principio, es decir, darle un orden distinto al texto no te va a permitir entenderlo como corresponde, ya que no ha sido el orden sugerido por su autor, por su creador. Eso ha sido todo por los textos continuos. A continuación vamos a revisar un video en el que podemos ver los textos discontinuos y comprender la diferencia fundamental que se encuentran entre estas dos estructuras. Continuemos.